Gonzalo Pajares es catedrático del Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial de la Universidad Complutense de Madrid, con doctorado en 1995 por la UNED, cuyo trabajo se centró en visión estereoscópica para robots autónomos. Antes de dedicarse por completo a la docencia e investigación, entre 1990 y 2000 trabajó en Indra en el desarrollo de software embarcado para proyectos aeronáuticos internacionales. Posteriormente, entre 2000 y 2003, desempeñó responsabilidades técnicas en Indra Espacio y en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA, en teledetección espacial, desarrollando técnicas avanzadas de procesamiento de imágenes satelitales y de los primeros drones. Mientras tanto, desde 1995 hasta 2003, combinó su actividad profesional con la docencia como profesor asociado, contratado doctor y titular en la Universidad Complutense de Madrid, hasta alcanzar la cátedra en 2017. Durante su carrera fue director del grupo ISCAR de Ingeniería de Sistemas, Control y Robótica. Hasta 2018 ha codirigido 24 tesis doctorales y más de 60 proyectos de fin de máster en inteligencia artificial, robótica y visión por computador. Ha liderado más de 10 proyectos competitivos nacionales e internacionales y colaborado con contratos industriales en ámbitos de vehículos robóticos, terrestres, marinos, submarinos, UAVs, visión por computador y reconocimiento de patrones, logrando transferencia tecnológica con empresas como Cepsa, Petronuva, Indra Sistemas o DIMAP. Además, tiene colaboraciones nacionales con el CSIC e internacionales con la Universidad Libre de Berlín, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de Guadalajara en México. Todas ellas orientadas a sistemas con sensores en vehículos autónomos, principalmente basadas en percepción visual. Ha sido evaluador y gestor en la Agencia Estatal de Investigación y ha participado en más de 40 comités científicos. Ha sido y es editor asociado de revistas de alto impacto como Remote Sensing, Sensors, Eurasiv Journal on Image and Video Processing, etc. Y editor en jefe de Journal of Imaging. Ha publicado más de 200 artículos científicos y 15 libros en sus áreas de especialidad. Su trayectoria ha sido clave para el desarrollo y consolidación de la visión artificial en España, combinado investigación teórica, transferencia tecnológica y formación de nuevos especialistas en el campo. Aparece referenciado en varios rankings nacionales e internacionales, incluyendo el World's Top, el 2% de los investigadores en top de la Universidad de Stanford en el área de inteligencia artificial, entre otras. Entonces, bueno, nuevamente reitero mi agradecimiento a Gonzalo por ofrecernos este webinar y gracias a todos los que habéis participado. Y ya te cedo la palabra. Por favor, todos los que estáis en la reunión, intentad cerrar los micrófonos durante la presentación y luego al final, si queréis, le preguntáis. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias, Jaime, por la presentación, digamos, el exhaustivo repaso por mi vida profesional y docente, y un agradecimiento por la invitación que me habéis hecho para tener la ocasión de impartir esta conferencia titulada Visión por computador, de los métodos clásicos al Deep Learning en proyectos reales. Para mí, bueno, pues ahora que estoy acabando ya de alguna manera la carrera docente e investigadora, pues me resulta satisfactorio poder ofrecer una visión general durante muchos años que he estado trabajando en estas áreas y pues... un momento. Y tengo y la oportunidad, por tanto, de tener la ocasión de manifestar pues un poco los agradecimientos previos que quiero manifestar aquí en esta transparencia. Por una parte, a la UNED, a través del Departamento de Informática y Automática, con los profesores Sebastián, Joaquín, que me han ayudado mucho durante mi actividad docente. Ya has dicho efectivamente que yo terminé la tesis o presenté la tesis, mejor dicho, en la UNED. Posteriormente me incorporé a la Universidad Complutense trabajando simultáneamente como profesor asociado, trabajando simultáneamente en distintas áreas de Indra, unas relacionadas con la visión y otras no, la mayoría no, por cierto. Eh,
Y también he desarrollado fundamentalmente mi investigación dentro del grupo ISCAR, Ingeniería de Sistemas, Control, Automática y Robótica, actualmente dirigido por pues, los profesores José Antonio López Orozco, Eva Besadas, bastantes más. Y quiero hacer aquí una especial mención in memoriam al profesor Jesús Manuel de la Cruz García, que fue mi director de tesis y que de alguna manera fue el impulsor, junto con los que acabo de mencionar, bueno, pues para llegar hasta donde estamos, ¿no? Entre nosotros digo, el grupo ISCAR y la Universidad Complutense y la UNED, compartimos un máster universitario en Ingeniería de Sistemas y de Control, en el que la visión por computador constituye uno de los elementos fundamentales y claves del mismo. Por cierto, con bastante éxito. También en relación a los proyectos que he tenido a lo largo de mi carrera, pues quiero mencionar la colaboración con el Centro de Automática y Robótica del CSIC, a través de los profesores de contacto Pablo González de Santos, Ángela Ribeiro, bueno, y otros muchos que por supuesto no puedo nombrar en este momento. Y ya digo que gracias a Jaime y a Javier, que me habéis ofrecido esta oportunidad, ¿no? Bien, pues comenzamos. Lo que quiero hacer, o sea, tal y como expresa el título de la conferencia, es de los métodos clásicos al Deep Learning, y por lo tanto voy a hacer un pequeño repaso, algunos de ellos bastante antiguos, con más de eh, incluso los primeros con más de 10 años de existencia, pero no por ellos han dejado de ser de actualidad, ¿no? De hecho, fueron avanzados en su momento. Voy a hablar un poquito, tal y como aparece ahí en la agenda que voy a presentar. No quiero extenderme tampoco mucho, pero daré unas pinceladas sin entrar en demasiados detalles técnicos, para ver un poco el panorama general. Y hablaré pues un poco de la experiencia industrial que he tenido en Indra Espacio y en INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Después un proyecto europeo con bastante éxito, que fue dentro de la agricultura de precisión, a través del CSIC, del Centro de Automática y Robótica de Arganda. Posteriormente voy a hablar de algunos aspectos relacionados con la visión por computador, pero no exclusivamente, y aquí es donde quiero destacar también el hecho de que en determinados aspectos o determinados proyectos no solamente rige la visión, sino que también debe ser, o a veces es complementaria y ayuda de otros sistemas. Y es aquí donde quiero incidir también en estos aspectos relacionados con los vehículos submarinos autónomos, proyectos relacionados con la antigua CEPSA, hoy en día MUEP, y en el ámbito de exploración del entorno submarino y vehículos también de superficie, dentro también de la compañía CEPSA, en colaboración con, bueno, lo comentaré en su momento, con otras entidades y demás. Y después, pues, daremos un avance hacia lo que hoy en día pues está tan en boga y tan de moda, que es el deep learning, donde evidentemente, como no podía ser de otra manera, nosotros hemos tenido que entrar también prácticamente por necesidad, ¿no? Y hablaré un poquito de temas relacionados con una colaboración específica con Lector Vision en el ámbito de las ciudades inteligentes de futuro. Y en este sentido, pues comenzamos en la primera parte. Mi carrera mi carrera investigadora, no profesional, porque ya digo que antes del año 2000 desarrollé, como ha dicho Jaime, también una actividad importante en Indra, en proyectos de software embarcado en aviónica, pero que no tenía nada que ver con la visión por computador.
y por consiguiente, bueno, pues no lo expreso aquí porque no ha lugar, ¿no? Pero sí que quiero mencionar que en Indra Espacio y en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial estamos hablando de los años 2000 a 2004, más o menos, donde yo llevé a cabo esta actividad. Tuve la ocasión y la oportunidad de, ya por aquel entonces, es decir, hace por tanto ya más de 20 años, es decir, 2 décadas, pues tuve la oportunidad de meterme en temas avanzados de procesamiento de imágenes de satélites y los primeros UAVs que se estaban no desarrollando exactamente aquí en España, pero sí equipándose sobre todo con técnicas de este tipo. Y concretamente, tuve la oportunidad de trabajar en temas de superresolución, detección de cambio, fusión de imágenes y corregistros. Son temas muy específicos, bueno, bastante concretos y específicos en el ámbito de la teledetección espacial, sobre todo el tema de la superresolución en su momento y el tema del registro, dado que pues estos sistemas, como bien sabemos, toman imágenes sucesivas y es necesario, digamos, de alguna manera registrarlas o corregistrarlas para tener una coherencia en el tiempo. Durante esta etapa no publiqué nada, sino que fue posteriormente donde, digamos, lancé a la comunidad internacional pues algunas de estas investigaciones, naturalmente no con el material utilizado en estos ámbitos, sino con otro tipo de material, y los resultados fueron los que aparecen ahora mismo en pantalla, que se publicaron en Pattern Recognition y en dos Transaction del IEQ, ¿no? Eh, mm, Quiero decir en este instante que estos métodos constituyeron eh, o eran un avance a nivel mundial, por decirlo de alguna manera. De hecho, en algunos casos, por ejemplo, en superresolución, contratamos a personal externo relevante en el INTA para desarrollar estos temas. Con lo cual, bueno, pues es significativo esta circunstancia, ¿no? Posteriormente, ya dentro de la Universidad Complutense, bueno, en los anteriores trabajos estaba colaborando a nivel de profesor asociado a tiempo parcial con la universidad, pero ya una vez dejado esa faceta o pasada esa faceta, pues pasé a tiempo completo en la Universidad Complutense y ahí empecé a trabajar o a colaborar con que he mencionado anteriormente, con el Instituto de Automática, hoy en día Centro de Automática y Robótica del CSIC. En este caso, llevamos a cabo un proyecto bastante interesante, bajo mi punto de vista, hoy todavía vigente en el sentido tecnológico, y estamos hablando, como digo, de hace ya más. Este proyecto acabó en el año 2014, con lo cual pues podemos hacernos una idea de en qué situación estábamos ya hace 20 años, ¿no? O sea, no, 20 años, no, 10 años, es decir, una década. Entonces, bueno, aquí tenéis un vídeo, podéis encontrarlo, es público, podéis encontrarlo en internet libremente, y se trataba simplemente de desarrollar sistemas de percepción, bueno, de desarrollo. A ver que se pone el sonido. Se trataba de desarrollar sistemas para actuación de vehículos de forma simultánea en campos agrícolas, tanto en campos de maíz como en campos de cereal y de olivar. Entonces, era un proyecto de varios vehículos coordinados, ¿vale? Automatizados completamente, que se van viendo por aquí. Bueno, no voy a poner todo el vídeo porque es muy largo, de forma que se coordinaban entre ellos para colaborar en tareas de agricultura de precisión, sobre todo en aplicar tratamientos selectivos en campos de cultivo. Bueno,
el proyecto se desarrolló en colaboración con distintas empresas, con distintos centros de investigación, todos los que se pueden ver abajo en la diapositiva. Y quiero recalcar aquí el hecho de la dificultad que existió y que, bueno, y que existe en este tipo de colaboraciones a la hora de ponerse de acuerdo con tanta gente, ¿no? Entonces, bueno, eso es uno de los aspectos relevantes de este asunto. El proyecto comenzó en el año 2010 y acabó en el año 2014. El otro día tuve la ocasión, justamente el 22 de octubre, de leer en el periódico El Mundo, pues un aspecto, una noticia relacionada directamente con este asunto, que titulaban así: impulsar la agricultura de precisión en España podría aumentar la producción agrícola en más de 54.000 millones de euros hasta 2050. Bueno, lo que quiero resaltar con esto es que se está en ello. Es decir, lo que nosotros desarrollamos en su momento, pues fue algo que quedó ahí latente. eh, mm, Colaboró en este proyecto, colaboró la empresa, la multinacional Case New Holland, que es una multinacional de fabricación de maquinaria agrícola, y en su momento estuvo muy interesada, pero sí que vio en aquellos instantes que no era todavía el producto comercializable. De forma que posteriormente, y tuvimos algunos contactos posteriores con ella, con ellos, para seguir avanzando en la materia de cara a su comercialización. Ya estamos viendo, por tanto, que existe alguna tendencia en este sentido, y todavía, bueno, yo al menos en España no he visto todavía actuaciones de este tipo, pero yo creo que llegarán. No sé si, no sé cuánto tiempo tardarán o cuándo será el momento exacto, pero vamos, se está hablando aquí ya por lo que vemos aquí del año 50, que ya llegaremos a estos niveles de facturación, ¿no? Bueno, el proyecto consistía, como he dicho anteriormente, en el equipamiento de varios vehículos, tres en concreto, cada uno con finalidad de actuación en un campo específico, uno en cereal, otro en maíz y otro en olivar, en olivos, totalmente equipados con tecnologías sensoriales, donde la visión por computador ocupaba un lugar primordial, tanto en lo que es en los vehículos terrestres, que eran los tractores. Estos tractores fueron totalmente customizados, es decir, adaptados por parte de Case New Holland. Pero también había una parte de una de las empresas alemanas participantes en el proyecto en drones equipados con cámaras de visión, y cuyo procesamiento de imágenes correspondía al CEMAGRED, que era una empresa francesa. Lo que quiero decir con esto es que la visión por computador estaba presente tanto a nivel terrestre como a nivel aéreo. Los drones volaban en su momento, es decir, volaban unos días previos a la actuación de los vehículos terrestres, de forma que tomaban imágenes de los campos agrícolas, las recopilaban, las traían a tierra y se procesaban posteriormente para elaborar de unos mapas de cultivo que se incorporaban al tractor, a la planificación de los tractores. La idea fundamental era actuar de forma específica sobre malas hierbas, es decir, el tema central del proyecto era minimizar los insumos de pesticidas y herbicidas, con el fin de actuar solamente en las zonas concretas donde se necesitaba una actuación específica, y evitar, pues, digamos, fumigar de forma masiva en todo el campo. Esa era la idea fundamental. El tema, la visión por computador tuvo jugó un papel muy importante en este sentido, puesto que era la responsable de identificar no solamente las líneas de cultivo para el seguimiento, es decir, para la navegación de los vehículos, sino los rodales de malas hierbas, donde se debería actuar de forma concreta y específica. A este respecto quiero señalar, y bueno, por poner de manifiesto, puesto que nos está escuchando mucha gente
supongo que muchos investigadores iniciándose en estos momentos o ya en proceso avanzado, pero quiero señalar que esto no es decir voy a montar un sistema de visión y ya lo tengo en cuestión de días. No. Eh, Hubo problemas de todo tipo. Por ejemplo, pues voy a mostrar aquí un pequeño, tras 2 años, creo que fueron 2 años de instalación y de desarrollo, pues ya todos convencidos de que esto iba a funcionar perfectamente, y vemos cómo cuando soltamos el tractor para realizar el seguimiento de las líneas, pues bueno, no hay más que ver el vídeo, la progresión que lleva y el descontrol en este momento. Esto quiere decir que el proceso no es inmediato. Hace falta muchísimas cosas, es decir, hace falta muchísima adaptación, que sobre todo en entornos de exterior es muy relevante, puesto que las imágenes de exteriores son absolutamente complicadas, de forma que el progreso, o mejor dicho, las dificultades nos llevaron a mejorar los procesos hasta conseguir navegaciones un poco más estables y a la demostración final, que ya fue suficientemente exitosa. Sabemos aquí que después de todos los arreglos habidos y por haber, pues el tractor navega de forma bastante aceptable. Podéis ver o se puede ver en la parte superior del vehículo la cámara de visión que aparece en la parte frontal, que es la encargada de detectar las líneas e identificar los rodales de malas hierbas. Eh, Con esto quiero decir, por tanto, que la complejidad de este tipo de proyectos es inmensa, que llevó bastante tiempo en los desarrollos, no solamente en la parte de visión, sino sobre todo en la integración, bueno, en las fases de preintegración, en las fases de integración, que se llevaron a cabo en las dependencias en este caso, en las dependencias de Case New Holland, en Celdegen, en Bélgica, con abundante trabajo y motivación, ¿no? Uno de los aspectos importantes es que todo ello se desarrolló a través de lo que llamamos nosotros el High Level Decision Making, que es donde se tomaban las decisiones, donde se procesaban los datos y donde se reportaba toda la información al resto de los sistemas. Los sistemas son complejísimos o muy complejos. Vamos, tampoco quiere decir que sean exageradamente complejos, en el sentido de que había percepción, navegación y actuación. Y había que integrar todo, evidentemente, de forma sincronizada para que todo esto funcionara de forma coherente. Eh, en este tipo de proyectos a nivel europeo siempre, evidentemente, pues hay una supervisión bastante estricta, y en este caso concreto, pues eh, afortunadamente, la verdad que tuvimos la suerte de contar con la supervisión de Gabriel Janssen, que era una técnico alemana precisamente especializada en temas de visión por computador. Cuando a mí me dijo Pablo qué supervisora nos habían asignado por parte de la Comisión Europea en el proyecto, pues me quedé un poco estupefacto, porque dije, madre mía, ahora nos ha tocado una persona especialista en visión por computador, que es justamente la parte que a nosotros nos correspondía. Es decir, que en un primer momento me lo tomé como un desafío, a la vez que con un cierto temor por este hecho, ¿no? Luego la oportunidad que tuvimos fue que ella se puso de nuestra parte a colaborar absolutamente en todos los aspectos relativos del proyecto, con lo cual yo creo que fue parte del éxito que tuvimos en este sentido. Ella era especialista en temas de visión y en temas concretos de drones, visión en drones, y también también participaba en el desarrollo de cámaras específicas. De hecho, las cámaras que se incorporaron a este proyecto posteriormente fueron de una de las empresas que ella de alguna manera tenía control, o bueno, conocía su forma de trabajar, ¿no?
Bueno, los tractores se equiparon finalmente en el Centro de Automática y Robótica del CSIC, en Arganda del Rey. Fueron tres, como ya digo, tres vehículos en colaboración simultánea, porque de hecho el proyecto se titula Flota de Robots, es decir, se trataba precisamente de que tres robots en colaboración fueran capaces de actuar sobre la misma zona del terreno. El equipamiento, por aquel entonces, hoy en día hay muchas cosas de estas ya superadas, pero quiero resaltar que fue un proyecto pionero, no solamente a nivel de visión, sino a nivel del resto de sistemas. Estaba equipado evidentemente con sistemas de GPS para la navegación, con paneles solares, eh, sistemas láseres para detección de objetos, lo que hoy se está incorporando a todos los sistemas de navegación autónoma y a todo tipo de vehículos, un sistema de baterías de hidrógeno, con lo cual, bueno, pues yo creo que tenía de todo tipo de ingredientes, ¿no? Y específicamente en el tema y en el ámbito de la visión por computador, pues tuvimos la oportunidad, de alguna manera, porque el hecho de tener que desarrollar un sistema de este tipo en un entorno de exterior resultaba absolutamente complicado y bueno, era un reto. Entonces ya digo que gracias a la ayuda de Gabriel, pues tuvimos la oportunidad de contactar con esta empresa de cámaras de visión y a la vez dotarles de los sistemas suficientes, tanto desde el punto de vista del filtrado como de procesamiento, para adaptarlas a los campos de cultivo donde las imágenes de exterior, bueno, como podréis, seguramente habéis tenido la oportunidad de comprobar, en exteriores el tratamiento de las imágenes es complicadísimo. Ahora comentaré un aspecto relativo a esto para que veáis un poco la cuestión total. Que se desarrolló todo el sistema. Evidentemente, las cámaras fueron adquiridas y lo que hicimos nosotros es acoplar todos los filtros necesarios, la óptica, o sea, tanto el sistema óptico como los filtros, para trabajar en este tipo de entornos. De hecho, luego la propia empresa nos pidió o nos ofreció la posibilidad a la gente que colaboró en este proyecto de irse a trabajar con ellos, debido a que habíamos conseguido una adaptación bastante interesante, ¿no? El equipamiento de estos sistemas, pues como he dicho antes, es bastante complicado, o bueno, es bastante complejo, y uno de los aspectos fundamentales, ya digo, es el desarrollo de todo lo que implica el procesamiento. Bueno, yo me centro en el tema de las imágenes, pero evidentemente hay muchísimas más cosas que procesar en este tipo de sistemas robóticos, que es el cerebro del computador, que era un computador de National Instruments adaptado, bueno, específicamente, dicho de otra manera, muy, muy propio para este tipo de entornos. Muy robusto, muy potente, un procesamiento en tiempo real, es decir, con bastantes posibilidades de éxito. Y nosotros integramos aquí, mejor dicho, nuestros algoritmos de visión. El equipamiento pues tenía los diferentes sistemas que hemos comentado anteriormente: cámaras de visión, GPS, láseres, yo qué sé, el controlador de a bordo, los sistemas de navegación, los sistemas de control, bueno, pues todo lo que uno pueda imaginarse al respecto, ¿no? Al final, desde el punto de vista nuestro, es decir, desde el punto de vista del tratamiento de imágenes, tuvimos la ocasión de desarrollar nuestro propio sistema, de tal manera que el vehículo, pues, veía esta es una visión subjetiva, es decir, esto es lo que veía el sistema de visión por computador nuestro. Como
podéis observar vamos, de lo que se trataba es de detectar las líneas de cultivo y entre las propias líneas ver las posibilidades de existencia o no de rodales de malas hierbas para luego aplicar ahí de forma específica los insumos. Esta era la visión subjetiva, es decir, tal y como lo veía el vehículo. Vemos aquí un panel de control, panel de control de calibración, mejor dicho, del sistema de visión, que nos permitía en su momento, bueno, pues ver un poco las posibilidades de calibración de las cámaras, dado que no es lo mismo actuar en un día soleado, con mucho sol, o con nubes, o con nubosidad variable. Y bueno, al final lo que conseguimos es un sistema, un algoritmo, una serie de algoritmos suficientemente, fueron varios, suficientemente robustos para evitar precisamente esta problemática, porque cuando ajustabas a unos determinados niveles de intensidad, luego durante el día esto cambiaba y era un problema auténticamente tedioso. Eh, Quiero resaltar aquí que lo que comentaba antes, que justamente debido a este problema tuvimos un parón de un momento determinado de unos 4 o 5 meses sin saber el por qué, porque precisamente, bueno, esto es una anécdota, ¿no? que forma parte de cualquier proyecto. Cuando el tractor avanzaba en un sentido del campo, funcionaba bien, es decir, detectaba bien las líneas, los rodales, no había ningún problema, pero cuando volvía en sentido contrario era un desastre. Bueno, no fuimos capaces de identificar cuál era el problema hasta pasado un tiempo. Ya digo que nos llevó la exploración unos 4 o 5 meses aproximadamente y nos dimos cuenta que era un problema de la iluminación, es decir, del sol. Eso se debía a que en un sentido le afectaba mucho el sol, la radiación solar, y en el sentido contrario no. Pero no nos dimos cuenta, es decir, esto fue una cosa que surgió como consecuencia de las pruebas. Hasta uno puede llegar a volverse loco con este tipo de situaciones. Lo que quiero decir que es uno de los grandísimos problemas en el tratamiento de imágenes de exterior. Como el título de la conferencia es de los métodos clásicos al deep learning, pues quiero señalar aquí que los métodos clásicos que utilizamos en este momento, pues era la utilización de la geometría del sistema, es decir, la proyección de perspectiva de las cámaras, la identificación de las regiones de interés, las calibraciones de la cámara que ya he comentado anteriormente, aplicación de técnicas de computación basada en la detección de índices de vegetación, pues entre ellos, por ejemplo, el famoso SG, la binarización por OPSU, operaciones morfológicas para la limpieza y la preparación de las imágenes preprocesadas, la detección de líneas mediante la transformada de Hooke u otras, a otras aproximaciones similares y para identificar luego posteriormente la densidad de verde entre las líneas que eran los síntomas de la existencia de malas hierbas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que eran métodos absolutamente clásicos dentro de la visión por computador. No había nada de inteligencia artificial en el sentido estricto que hoy, bueno, esto es inteligencia artificial naturalmente, pero me refiero al deep learning y a todas estas cuestiones que hoy estamos viendo con insistencia. Lo que significa que con este tipo de técnicas también se desarrollaban aplicaciones concretas de tanto de navegación como de percepción. Por ejemplo, un esquema de una de las publicaciones que se hicieron en un momento, pues ya se puede ver aquí, que era la identificación de las regiones de interés, la aplicación, en la extracción, la aplicación de índices de vegetación, la binarización mediante OPSU, la determinación de líneas mediante la transformada de Hooke, aplicaciones de operaciones morfológicas, extracción de puntos candidatos y ajuste de líneas polinomiales para detección de las líneas. O sea, son técnicas clásicas utilizadas en estos momentos o en aquellos momentos para resolver esta problemática. Bueno,
Dicho lo cual, y para no entretenerme demasiado en cada uno de ellos, pues pasamos a otro tipo de colaboraciones. En este caso es con la empresa Cepsa. Bueno, la empresa Cepsa en su momento, hoy en día ha cambiado de nombre, es Moeb, pero en cualquier caso el tema se plantea o nos lo plantea CEPSA en aquellos momentos para la detección de... Quiero decir que la persona encargada de los proyectos, de este tipo de proyectos, que era un departamento de lucha contra la contaminación marina en CEPSA, pues contactó con nosotros pues, a través de los cursos de visión por computador que teníamos en la Universidad Complutense en aquel momento y vio que era bueno a lo mejor establecer una colaboración en este sentido. De aquí, y tras varios años de, de hablar y de tomar contacto con otras empresas y, en fin, ver las posibilidades y demás, pues surgió este proyecto que es el desarrollo de un sistema submarino autónomo para detección temprana de vertidos en líneas submarinas, que bueno, fue una subvención del Ministerio de Economía en su momento a través de los fondos europeos del momento. Este proyecto corresponde a los años 2012-2016 aproximadamente, es decir, también hace ya un tiempo. Aquí se dio cabida a la participación de otras empresas, pues por ejemplo Ixion, Albatros, es decir, que esto eran proyectos colaborativos con empresas ante la necesidad de una problemática que se había detectado por parte en este caso, de CEPSA. Se desarrollaron las experiencias en un canal de experimentos del CEDES, del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, en Madrid, para desarrollar pues, todos los equipamientos que fueran necesarios. Este proyecto tiene su fundamento en el hecho de que los petroleros, como bien es sabido, pues debido a su envergadura, precisamente esta mañana he oído un programa bueno, una entrevista a dos buzos que se dedican justamente a este asunto y bueno, pues me ha recordado, digo, mira qué casualidad que coincide con lo que voy a explicar esta tarde. Son buzos que se dedican precisamente a controlar el procedimiento de descarga de los petroleros del crudo hacia las refinerías. En este caso concreto, y en lo que corresponde a CEPSA, los petroleros no pueden llegar debido al calado, es decir, a la profundidad que tienen las zonas donde están instaladas las refinerías. En este caso concreto era en Algeciras y Huelva. Y entonces se tienen que quedar, creo recordar, y de hecho esta mañana también lo han comentado, que se quedan a unos 10 kilómetros de distancia. Bueno, se habla en millas náuticas, pero es aproximadamente unos 10 kilómetros de distancia de la refinería. Ello quiere decir que el petróleo ha de bombearse desde el petrolero a las refinerías a través de lo que ellos llaman las sea lines, es decir, las líneas de conducción submarina. Y la inyección se realiza a través de unas mangueras que conectan el petrolero con lo que se llaman monoboyas. Estas monoboyas inyectan el petróleo a altísimas presiones para que pueda llegar a la refinería, ya que es un producto muy denso y dependiendo de la zona de producción, tanto más. Bueno, aparte de maloliente también, claro. El tema en cuestión es que durante estas operaciones el crudo se traslada a la refinería a través de estas líneas submarinas y en ocasiones se producen o cabe la posibilidad de producir vertidos debido a las fugas que ocurren en este tipo de tuberías. Tengo aquí un pequeño vídeo bueno, esto era asustante, las líneas de conducción del petrolero a la parte de la monoboya. Entonces CESA nos planteó la posibilidad de desarrollar eh, algún sistema autónomo para, durante estas operaciones de descarga, poder detectar posibles fugas. Bueno, nos pusimos a investigar distintos rovers submarinos
y vimos que ninguno de ellas se adaptaba a las necesidades que nosotros teníamos. Consecuencia de ello fue que hubo que desarrollar un sistema propio, teniendo en cuenta pues este tipo de cuestiones. Es decir, que el vertido se puede producir a profundidades de hasta 60 metros en el fondo del mar, que las líneas submarinas son las que hay que investigar y hay que inspeccionar, y que ellos necesitaban una detección temprana. Es decir, que no valía con que apareciera en superficie, porque, puesto que debido a las corrientes marinas, pues puede producirse en un punto y aparecer pues bastante más allá. Entonces, en base a esta problemática, fue por lo que se desarrolló el proyecto en cuestión. Entonces, se empezó a pensar en cámaras, láseres y todo tipo de cuestiones. En este caso, entramos en colaboración con el Departamento de Óptica para ver un poco las posibilidades que teníamos, y ellos ya tenían identificado un problema relativo al tema de, bueno, al comportamiento del petróleo, de forma que al iluminarlo con un haz láser de determinadas longitudes de onda, el petróleo, las moléculas de petróleo se excitan. El equipamiento de este sistema consistía, por tanto, en dotarle de todas las tecnologías sensoriales suficientes para la detección bueno, para cubrir el objetivo que se pretendía. Por una parte, contamos o instalamos sistemas de sonar, sistemas acústicos, concretamente un sistema de imágenes acústicos, es decir, un radar, perdón, un sonar 2D, un sonar multifrecuencia para ver las características de los productos que se estaban viendo o que se estaban explorando en ese momento, los sistemas de láseres y cámaras en estos tubos que aparecen en esta parte lateral, antorchas de iluminación, para en un momento determinado bueno, encenderlas para ver el contenido el contenido de la escena, y luego sistemas de comunicación vía acuática, que en este caso eran módems eh, de comunicación acústica, con una capacidad o un ancho de banda limitadísimo, puesto que eran acústicos, y ahí las limitaciones son, como podéis ver, o pues bueno, podéis intuir, bastante limitadas. Lo que quiero decir con esto es que, como veis, aquí el sistema de visión cumplía una mínima función, pero no era la función principal. Es decir, que el sistema tenía distintos mecanismos y distintos sistemas sensoriales. Y la visión era una pequeña parte del mismo. Aquí vemos, por ejemplo, el sistema con los láseres iluminando el fondo, y las cámaras de visión actuando al respecto. Cuando estos láseres impactaban sobre la mancha de petróleo, el petróleo se volvía fluorescente. Se realizaron diversas pruebas, y también quiero señalar pues un poco la dificultad de las mismas, en el que para las pruebas reales de exteriores, vamos, de in situ, se utilizaron equipamientos de buceo con tecnología altamente avanzada, de forma que los buzos introducían los sistemas al fondo del mar. Tenemos que darnos cuenta que bajaban hasta unos 60-70 metros de profundidad, y estas operaciones eran tremendamente laboriosas y costosas. De hecho, bueno, eh, a modo de curiosidad, bajaban, bueno, tienen que bajar siempre de dos en dos, no puede bajar uno solo, y luego los problemas que tienen de compresiones, descompresiones, etcétera. Y entonces, bueno, esto es una de las pruebas que se realizaron. Bajaban hacia el fondo todos los sistemas sensoriales, tanto los sonares como las cámaras y todos. Aquí es donde vimos que las cámaras de visión precisamente no eran excesivamente operativas por la turbidez que había al fondo, por la falta de iluminación y por diversas circunstancias al respecto, ¿no? Eh,
Otra de las cuestiones que también se investigaron en este proyecto fue el hecho de que cuando se producen en el fondo del mar, bueno, yo no he bajado nunca ni lo sé, pero bueno, ellos sí que lo comentaban, es un mundo totalmente silencioso. No hay apenas ruidos, de forma que nosotros lo que pensamos, bueno, lo que nos dijeron es que cuando se produce una fuga se provocan precisamente o aparecen ruidos bastante significativos. Bueno, pues dijimos, pues vayamos allá, vamos a introducir un hidrófono, que no es ni más ni menos que un micrófono, pero dentro del agua, para analizar cuando se detectan este tipo de sonidos. El equipamiento de estos sistemas se realizó a través de distintos sensores de navegación, como es natural. Había que navegar a lo largo de de la tubería. Si bien esta parte no era nuestra, sino que correspondía a Ision, a una de las empresas colaboradoras, sensores acústicos, los que hemos visto, los sonares, evidentemente, y sensores de comunicación. La idea fundamental era que los sistemas acústicos detectaban hasta 30 metros de distancia. Fijaos bien qué distancia estamos hablando, 30 metros. El sistema de imágenes, el sistema multifrecuencia, el hidrófono, también como son sistemas acústicos, pues también tenían un alcance bastante razonable, de tal manera que si se detectaba algo, se encendían las antorchas, se iluminaban los láseres, se encendían las antorchas y se activaban las cámaras de visión. Las cámaras de visión entraban en la última parte del proceso. Y estas cámaras, bueno, y una vez que las cámaras confirmaban había una posible fuga, pues se establecía la comunicación con el exterior, se identificaba la zona de la fuga y se marcaba para la actuación. Aquí los robots no actuaban sobre la fuga, sino que solamente detectaban el lugar donde se había producido. Respecto de los sonares multifrecuencia y del resto, o sea, y del otro sonar, el sonar de imagen, por ejemplo pues lo que vemos es lo que detectaban estos sistemas. Por ejemplo, en este caso, el sonar de imagen veía esto. Esta parte roja es la parte del vertido. Y aquí lo que quiero resaltar es que a pesar de que eran sonares, se utilizaron técnicas de visión por computador para detectar este tipo de fugas. Se utilizaron concretamente descriptores de texturas, binarizaciones del tipo OBSU, es decir, técnicas muy específicas de visión por computador, pero aplicadas a otros sistemas y a otros contextos, que es un poco lo que quiero resaltar justamente de este proyecto. Posteriormente vino otro después como consecuencia del primero. La propia CESA nos dijo, bueno, una vez que ya tenemos la posibilidad de detectar en el fondo marino, pues ahora ¿por qué no lo hacemos en superficie? Ella misma nos propuso la idea y entonces ahí entramos en colaboración de nuevo con CEPSA, bueno, CESA la que nos lo propuso, con Petronuba, que era la encargada de las refinerías que ellos tienen, tanto en Huelva como en Algeciras y en Tenerife, y aquí establecimos un proyecto también de colaboración conjunta a través de un proyecto subvencionado por el Ministerio de Economía y en colaboración con la UNED. Es decir, que este proyecto se desarrolló esta vez con participación de CEPSA, Petronuba, la Universidad Complutense y la UNED, el Departamento de Informática y Automática, que participa, y nosotros, evidentemente, la Universidad Complutense, a través del grupo ISCA, que participamos en el desarrollo de este proyecto. Tengo que resaltar, como decía antes, en honor a Jesús Manuel de la Cruz, hoy ya
no está con nosotros, que todo esto venía del hecho de que CEPSA vio cómo navegaban esto, cómo unos desarrollos que teníamos previos, pues eran capaces de navegar de forma autónoma en entornos acuáticos de superficie, con el fin, bueno, pues eso de moverse ahí, y CEPSA identificó el problema y dijo, ah, pues mira, esto nos vendría muy bien porque con estos equipamientos, con estos sistemas y un equipamiento apropiado, pues lo que podríamos hacer es bordear los barcos durante los procedimientos de carga y descarga de productos elaborados en los pantalanes nuestros, para, si se produce alguna fuga, controlarlo. Y ahí desarrollamos de un sistema de contención, mediante barreras de contención, de forma que los vehículos durante el proceso de descarga se desplegaban alrededor del barco, abrían la barrera y a la vez se activaban los sistemas de percepción, entre ellos evidentemente el sistema de visión. El sistema de visión fue exclusivamente desarrollado por nuestra parte, con varias cámaras, concretamente una cámara térmica, una cámara de ultravisible y una cámara visible, exactamente del mismo tipo que la utilizada en el tractor, pues que ya teníamos control y experiencia sobre ella y sabíamos cómo funcionaba en este tipo de entornos de exterior. De tal manera que el sistema de detección, desde el punto de vista óptico o visual, pues se desarrolló con este tipo de instrumentos. ¿Y qué desarrollamos? Es decir, ¿qué técnicas desarrollamos? Pues unas técnicas absolutamente básicas. Es decir, técnicas clásicas básicas, como por ejemplo algoritmos del tipo clustering, K-means y parecidos, de forma que con esto fue suficiente para detectar la presencia de vertidos en la superficie del agua. Eh, Además, con la ayuda de la cámara térmica, puesto que en el momento de producirse la fuga, las diferencias de temperatura entre el agua y el vertido eran suficientemente significativas como para poderlas identificar, y luego, mediante la cámara RGB, la cámara visible, poder detectar dónde se había producido exactamente la fuga, ¿no? Entonces, bueno, esto fue otro de los proyectos básicamente que desarrollamos, y como veis, con técnicas pues muy sencillitas. Es decir, no, el problema fundamental de todos estos proyectos es el equipamiento, es decir, hacer funcionar todos estos sistemas en unos entornos absolutamente adversos. Probablemente lo menos grave o lo menos relevante sean precisamente los algoritmos de detección. Bien, es verdad que hay que adaptarlos y demás, pero vamos, no, digamos, yo no sé si por la experiencia o por cualquier otra circunstancia, pues nos resultaron relativamente fáciles. Bueno, hasta aquí lo clásico y lo no clásico, es decir, ya evidentemente este último proyecto acabó en el año 2018, no, 2010, bueno, por ahí 2018-2019, con lo cual hace 6 años aproximadamente. Y entonces, pues como es lógico y natural, hubo que dar el salto hacia el deep learning. El deep learning, y aquí ya nos metimos en otro tipo de proyectos también, de naturaleza competitiva, en colaboración con un departamento de biología de la Universidad Autónoma de Madrid, para la detección de cianobacterias en entornos acuáticos. Es decir, es un tipo de algas que suele aparecer en aguas estancadas, y nosotros nos comprometimos a desarrollar sistemas de navegación y detección conjunta para este tipo de problemática, ¿no? Y aquí es donde hemos desarrollado, a través de los proyectos que podéis ver más abajo, en esta misma transparencia, algunas de las metodologías y técnicas al respecto. Ya digo que ahora ya sí, en cuestiones exclusivamente de deep learning. Uno de los algoritmos o uno de los métodos
digamos, más relevantes es uno bueno, que desarrolló uno de los alumnos de doctorado, que ha leído su tesis precisamente la semana pasada. Jaime estuvo en el tribunal de su tesis, Freddy, en el que de alguna manera se le ocurrió desarrollar un sistema de doble detección para la identificación, por un lado, de los objetos y por otro lado de las manchas o de las zonas de texturas con la existencia de cianobacterias. La detección de objetos era con fines de navegación. Estos sistemas, la idea era montarlos sobre un sistema a bordo de los vehículos autónomos de superficie, con el fin de navegar de forma precisa hacia la detección de este tipo de manchas, pero naturalmente con la seguridad necesaria, evitando obstáculos durante la navegación. Entonces se diseñó este sistema. Es un sistema puro de Deep Learning bueno, pues con las estructuras típicas, un backbone, un cuello y la parte fundamental, que era esta doble tarea, que por un lado se detectan objetos y por otro lado se ocupa de la segmentación semántica. Bueno, es un sistema bastante interesante. Ha dado sus resultados correspondientes. Está basado en algunos módulos muy específicos. Bueno, el fundamento específico son las redes neuronales convolucionales, como no podía ser de otra manera, con todas las capas que esto conlleva. Y dentro de ellas aparecen unos módulos bastante interesantes, como son los módulos SPP y CEBAN, exclusivamente a distintas resoluciones, exclusivamente diseñados con el fin de identificar, por un lado, objetos a distintos tamaños, resoluciones, puntos de vista, como las propias manchas, que son estructuras completamente amorfas, que no se sabe su forma, ni su aparición, ni su extensión, ni su tamaño, ni su nada. O sea, son estructuras bastante complejas en este sentido. Y en este caso concreto, pues gracias a esta idea o a estos módulos que se incorporaron en las diferentes capas y a distintas resoluciones, como pues se puede ver por aquí, pues hemos sido capaces de bueno, pues desarrollar un sistema bastante efectivo. Uno de los módulos fundamentales es este, el módulo CEBAN, que se centra en la identificación de características, o sea, qué características son las más importantes y dónde se sitúan. Es decir, tiene dos partes fundamentales, que imagino que lo conoceréis sin duda. Y es uno de los éxitos de la incorporación de este módulo en la estructura. Y la cabeza, que estaba basada en la detección de objetos con un detector clásico, YOLO V3 o V5, bueno, V3 concretamente, porque el V5 está como más de futuro, que como veis esto ha avanzado ya considerablemente porque vamos por YOLO ni se sabe, y la segmentación semántica basada en redes de esta naturaleza, donde el DeepLab V3 Plus pues, fue uno de los fundamentales. Con ello, pues se detectaron este tipo de cosas con imágenes, bueno, con las imágenes que podíamos tener en un momento determinado, porque esto no era una cosa fácil, ya que no existen datasets suficientes para entrenar este tipo de modelos que necesitan, como bien podéis comprobar o saber, muchos datos. Y entonces de aquí, bueno, aparte de que estas imágenes son también, como todas las de exterior que he comentado antes, muy complejas, pues porque aparecen reflejos, pues porque aparecen distintas tonalidades, porque la iluminación es muy cambiante, pues se nos ocurrió la idea de, ante la escasez de este tipo de imágenes, pues generarlas nosotros. Y para ello, pues se diseñaron dos métodos de generación de imágenes sintéticas publicados en estas revistas, uno de ellos anterior al modelo previo,
de forma que, bueno, pues de alguna manera se consiguieron un número suficiente de imágenes como para poder entrenar el modelo dual, el de modelo de doble tarea. Y otro posterior es este artículo de la derecha, en el que ya aprovechando los avances de la inteligencia artificial y todo este tipo de cuestiones, pues se desarrolló un método de generación, un modelo GAN basado en el modelo de difusión estable, alimentado con una metodología del tipo, bueno, de Dream Boot, y donde se le suministraban los prompts, es decir, lo que se quería, las imágenes, de qué tipo de imágenes se querían generar a través de un lenguaje, de un LLM, consiguiendo resultados bastante satisfactorios en este sentido. O sea, con esto quiero dar la síntesis de todo esto es, por un lado, el desarrollo de un sistema dual de detección de objetos para la navegación segura y de texturas de forma simultánea, con el inconveniente de la no existencia o de la carencia de datos suficientes para su entrenamiento, y el resolver este problema mediante la generación de imágenes sintéticas. En un primer momento, en el primer artículo, de una forma un poquito más, digamos, menos sofisticada, y ya en la segunda parte con una sofisticación avanzada, lo que da idea de que en poco tiempo estas técnicas permiten avanzar de forma considerable, ¿no? Pero claro, todos estos sistemas iban instalados estos modelos en un sistema empotrado a bordo de vehículos autónomos de navegación de superficie, y las capacidades de proceso son muy limitadas. Y es aquí donde entra otra parte de la investigación importante también en el ámbito de Deep Learning, que es la inteligencia artificial explicativa, donde una de las alumnas también de doctorado y cuya tesis se leyó un poquito antes del verano, en el mes de junio y julio, ha desarrollado diversas alternativas o diversos métodos para simplificar estos modelos tan profundos y con tantísimas capas, porque la idea la intuición que teníamos, y efectivamente así se ha demostrado posteriormente, es que son muchísimas capas, en cada capa muchísimas canales. Es decir, hay una sobreabundancia de estructuras que probablemente muchas de ellas no son necesarias. Entonces, estas técnicas de inteligencia de IA explicativa, pues van encaminadas a identificar qué capas, qué canales, y dónde y en qué momento se producen los resultados verdaderamente interesantes, con el fin de simplificar el modelo, de forma que se pueda reducir el número de capas, el número de canales, el número de filtros, y hacer unos sistemas evidentemente más competitivos, aparte de más eficientes desde el punto de vista de lo que es la detección, la segmentación semántica y la detección de objetos. Y estos desarrollos se han llevado a cabo también en el ámbito de todos estos proyectos que aparecen por aquí abajo y en los nuevos que están entrando, con esta finalidad. Son temas relativamente profundos, en el sentido de que tienen una enjundia bastante significativa. Por supuesto, no voy a entrar aquí en ellos, están todos ellos publicados, pero lo que sí quiero expresar es la idea de por dónde van estas tecnologías, ¿no? Ya digo que la tesis es esta, los objetivos principales eran estos, y que el hecho de ir a bordo de los ASV, o sea, de los vehículos de superficie, fue lo que de alguna manera nos llevó a pensar en este tipo de simplificaciones. Bueno, y ya para terminar, simplemente quiero hacer una especial mención a una empresa que durante bastantes años, a través de sus representantes, en este caso Román Guerra, y otros en Lector Vision, hoy incorporada en el grupo EISA, pues se dedica al sistema de las ciudades, bueno, a desarrollar sistemas inteligentes en el ámbito de la movilidad sostenible. Y entonces lo que quiero aquí destacar es simplemente
el hecho de cómo hoy en día las empresas ya están incorporando sistemas, bueno, Lector Vision evidentemente viene desarrollando desde muy antiguo, desde muy temprano, sistemas de visión artificial, y se ha dado cuenta de que las técnicas de Deep Learning pues, son imprescindibles en estos ámbitos, y quiero resaltar a este respecto y agradecer precisamente al Lector Vision en este momento su visión de futuro para incorporar, bueno, y al grupo EISA, que actualmente la engloba, para con la perspectiva de desarrollar sistemas de esta naturaleza. Nosotros hemos colaborado con ellos en distintos aspectos. Obviamente, por razones de confidencialidad y demás, pues nada, me limito a exponer simplemente algunos de los aspectos que tienen en mente desarrollar. No son exactamente estos, pero están en estas líneas. Concretamente, la detección del flujo de vehículos en las futuras ciudades inteligentes va a ser algo importante. Por ejemplo, este es un ejemplo de un trabajo de fin de máster desarrollado por el alumno Bernardo de Blas, en el que se identificaban ya mediante las técnicas de Deep Learning el flujo de vehículos, su identificación y la densidad por una determinada vía de navegación, ¿no? Eh, este tipo de técnicas se están trasladando al ámbito empresarial, y por otro lado, pues otras cosas, pues también dentro de estos mismos ámbitos, el grado de ocupación de los parking para ver a través de técnicas de visión por computador basadas en Deep Learning y de IoT. En este caso concreto, también en la parte que aparece a la derecha, en la imagen de la derecha, también pertenece a un proyecto de fin de máster dentro del programa bueno, del máster de IoT en la Facultad de Informática. Pero lo que quiero decir que aunque no son exactamente las cosas o esto exactamente lo que desarrollan estas empresas, sí que están en esta línea. Y bueno, pues con esto doy por finalizada la conferencia. Espero no haberme pasado mucho de los tiempos. Bueno, un poquito. Gracias por la atención prestada y bueno, pues quedo a disposición para cualquier pregunta o cuestión que se pueda plantear.